¿Qué sucede cuando una nación africana, pequeña y aparentemente vulnerable, decide que el silencio es su grito más poderoso y se atreve a decir no al gigante mundial? ¿Qué ocurre cuando el eco de ese no trasciende fronteras y desafía el orden global que durante décadas ha dictado quién manda y quién obedece? Imagina la escena con todos sus matices. En una sala austera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, los representantes de Estados Unidos despliegan sobre la mesa una propuesta tentadora. Ofrecen cientos de millones de dólares en ayuda, una cifra que para muchos países representa la oportunidad de construir hospitales, escuelas, carreteras y redes de agua potable. Pero el precio que exige esta ayuda es alto y está oculto entre los pliegues de la letra pequeña. Burkina Faso debe aceptar la deportación de personas desde suelo estadounidense, aunque no exista certeza alguna de que sean verdaderos ciudadanos burkineses. Ni la documentación ni los vínculos familiares son condiciones imprescindibles. Lo que se les pide, en realidad, es abrir las puertas a gente expulsada de otro continente, convirtiendo su territorio en un depósito de vidas descartadas por el norte global. Este tipo de propuestas no es nuevo. A lo largo de la historia han existido acuerdos similares. Por ejemplo, en los años 80, durante la llamada Guerra Fría, varios países africanos recibieron presiones económicas y diplomáticas para aceptar refugiados o desplazados a cambio de ayuda financiera o militar. En los años 2000, la Unión Europea firmó tratados con Libia y Turquía para frenar la migración hacia el continente europeo. En ambos casos, la ayuda exterior vino acompañada de condiciones estrictas, diseñadas para externalizar los problemas migratorios de las potencias y reducir la presión sobre sus propias fronteras. En la propuesta que Estados Unidos pone sobre la mesa de Burkina Faso, el mecanismo se repite. Bajo la apariencia de cooperación, se esconde un pacto desigual. No se trata de solidaridad, sino de conveniencia. No es ayuda incondicional, sino una imposición cuidadosa, calculada para aprovechar las necesidades y vulnerabilidades de la nación africana. El gobierno de Burkina Faso, sin embargo, decide actuar de manera diferente. En lugar de responder con protestas airadas o comunicados grandilocuentes, elige el silencio estratégico. Analiza cada línea del documento, sopesando no solo el impacto económico inmediato, sino también las consecuencias a largo plazo para la dignidad y la soberanía nacional. La respuesta final es tan serena como contundente. Rechazan el acuerdo y pronuncian una frase destinada a entrar en los libros de historia. África no es tu vertedero. África es tu igual. 12 palabras que resuenan como un trueno. 12 palabras que rompen décadas de silencio y sumisión. 12 palabras que marcan un antes y un después, no solo para Burkina Faso, sino para todo el continente africano. En ese momento, la negativa se convierte en acto de resistencia, en símbolo de una nueva era de dignidad y autonomía. Pero, ¿cómo se llega a una decisión tan trascendental? ¿Por qué un silencio puede tener más peso que 1000 discursos? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y examinar cómo las potencias mundiales han perfeccionado el arte de la presión encubierta. Durante las últimas décadas, Estados Unidos y Europa han desarrollado estrategias sofisticadas para trasladar sus desafíos migratorios más allá de sus propias fronteras. Por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, en el año 2016, permitió al bloque europeo reducir drásticamente la llegada de refugiados, a cambio de miles de millones de euros en ayuda, sin que Turquía recibiera una integración plena en la comunidad europea. En África, países como Marruecos y Libia han recibido fondos y respaldo político a cambio de controlar el flujo migratorio hacia Europa, muchas veces con consecuencias graves para los derechos humanos de las personas afectadas. En el caso de Burkina Faso, la dinámica es similar. A cambio de promesas de desarrollo y fondos para infraestructuras, se les pide aceptar a cientos de personas expulsadas de Estados Unidos, muchas de las cuales no tienen vínculos reales con la nación africana. Este trueque no es fortuito. Responde a una lógica de externalización de problemas, donde los países más poderosos trasladan sus retos internos a naciones con menos capacidad de negociación.
las condiciones suelen estar disfrazadas de cooperación humanitaria. Los documentos oficiales hablan de apoyo al reasentamiento, beneficios mutuos o oportunidades de desarrollo. Pero detrás de estas palabras se esconde la verdadera intención: aliviar la presión migratoria del norte global, sin importar el coste para los países receptores. A lo largo de la historia reciente, hemos visto cómo la aceptación de este tipo de acuerdos puede tener consecuencias devastadoras. En Níger, por ejemplo, la firma de acuerdos similares en la década pasada ha provocado tensiones sociales, incremento del desempleo y la aparición de redes de tráfico de personas. En países como Libia, la externalización de fronteras ha generado crisis humanitarias y conflictos internos que siguen sin resolverse. En Burkina Faso, las autoridades comprenden los riesgos. Saben que aceptar el acuerdo podría convertir a su país en un peón de intereses ajenos, debilitando la capacidad del Estado para proteger a su propia población y decidir sobre su futuro. Saben también que ceder hoy significa abrir la puerta a futuras imposiciones, en un ciclo de dependencia que puede durar generaciones. La decisión de rechazar la propuesta, por tanto, no es solo un acto de valentía, sino una defensa feroz de la dignidad y la soberanía nacional. Es un mensaje claro para el mundo. Cada nación tiene el derecho fundamental de decidir sobre su destino, sin verse obligada a aceptar condiciones impuestas por agentes externos. Pero la historia no termina ahí. La respuesta de Estados Unidos es rápida y contundente. Ante la negativa de Burkina Faso, Washington suspende todos los servicios consulares y la emisión de visas en su embajada en Ouagadougou. De la noche a la mañana, estudiantes con sueños de estudiar en el extranjero, empresarios con negocios internacionales y familias separadas ven truncadas sus posibilidades de viajar o reunirse. El mensaje es claro: quienes desafían las reglas del juego pueden quedarse aislados y sin apoyo. Esta táctica de presión no es nueva. En el pasado, países como Irán, Cuba o Venezuela han enfrentado bloqueos económicos, restricciones de visados y aislamiento diplomático como castigo por desafiar a las potencias. En el caso de Burkina Faso, la suspensión de servicios consulares es una medida diseñada para provocar descontento interno, debilitar al gobierno y forzar una vuelta atrás en la decisión tomada. Sin embargo, la reacción del gobierno burkinés es inesperada. El ministro de Asuntos Exteriores, Karamoko Jean-Marie Traoré, comparece ante la prensa y lanza una pregunta que se convierte en un símbolo de resistencia. ¿Esto es chantaje? La frase, tranquila pero desafiante, se viraliza en las redes sociales africanas y genera un movimiento de solidaridad en todo el continente. Miles de jóvenes, intelectuales y líderes de opinión se suman a la consigna de resistir la humillación y defender la autonomía nacional. La repercusión económica es inmediata y dolorosa. En las primeras semanas tras la suspensión de servicios consulares, las pérdidas en inversión extranjera y negocios alcanzan decenas de millones de dólares. Contratos suspendidos, proyectos paralizados y un clima de incertidumbre afectan a familias, pequeñas empresas y grandes corporaciones. Surge la pregunta: ¿vale la pena el sacrificio? Pero el conflicto va mucho más allá de lo económico. Lo que está en juego es la moral colectiva, la autoestima nacional y la capacidad de resistir ante la presión externa. En este sentido, Burkina Faso no solo defiende su soberanía, sino que se convierte en ejemplo para otros países que enfrentan dilemas similares. Para entender la magnitud del desafío, es útil comparar este momento con otros hitos históricos. Por ejemplo, en 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, enfrentando la presión de Francia, Reino Unido e Israel. Aunque el país fue invadido y sufrió graves consecuencias, la decisión marcó un punto de inflexión en la historia del nacionalismo árabe y sirvió como inspiración para otros movimientos de independencia en África y Asia. Del mismo modo, en 1994, Sudáfrica, tras décadas de apartheid y presión internacional, eligió un camino propio hacia la reconciliación y la democracia, desafiando tanto a potencias occidentales como a sus propios sectores conservadores.
Ambos ejemplos demuestran que las decisiones valientes pueden tener un coste alto, pero también pueden transformar el destino de naciones enteras. En el caso de Burkina Faso, la negativa a aceptar el acuerdo de deportación se convierte en un acto fundacional. La sociedad burkinesa, lejos de dividirse, se une en torno a la defensa de la dignidad. Se organizan foros, debates y campañas bajo el lema «Respeto antes que ingresos», en los que se discute el sentido profundo de la soberanía y la necesidad de trazar un camino propio. El gobierno, lejos de aislarse, busca alternativas. Inicia negociaciones con países como Rusia, la India y Turquía, así como con vecinos africanos. Se firman acuerdos de cooperación en áreas como agricultura, energía, tecnología y educación. Por ejemplo, en cuestión de meses, universidades de la India ofrecen becas a estudiantes burkineses, empresas turcas invierten en infraestructuras y expertos rusos colaboran en proyectos de energía renovable. Esta diversificación de alianzas permite a Burkina Faso acceder a mercados alternativos y negociar en condiciones de mayor igualdad. El país ya no depende exclusivamente de la ayuda condicionada de Occidente, sino que puede elegir sus socios y definir sus prioridades. En este proceso surge una nueva mentalidad, la de la autonomía estratégica. El cambio no es solo económico o diplomático. La sociedad civil se moviliza y exige transparencia, honestidad y responsabilidad en la gestión de los nuevos acuerdos. Se lanzan campañas de sensibilización para que la población comprenda los riesgos de la dependencia y valore la importancia de la dignidad nacional. La revolución más profunda es, sin duda, mental. Aprender a decir no, a rechazar la cooperación que implica sumisión o pérdida de identidad, se convierte en una herramienta de emancipación. La libertad auténtica nace de la capacidad de imaginar y reclamar el propio futuro, sin tutelas ni chantajes. Este impulso resulta contagioso. Otros países africanos revisan antiguos tratados y se preguntan si también pueden trazar su propio camino. En Senegal, por ejemplo, surgen movimientos ciudadanos que exigen la revisión de acuerdos pesqueros con Europa. En Nigeria, se debate la necesidad de renegociar contratos petroleros para asegurar mayores beneficios para la población local. Sin embargo, el riesgo persiste. La presión internacional puede intensificarse. Los organismos multilaterales pueden suspender fondos, las potencias pueden imponer sanciones y los mercados pueden reaccionar con desconfianza. Para evitar el aislamiento, Burkina Faso debe actuar con inteligencia, construir alianzas sólidas y demostrar que la autonomía no está reñida con la cooperación. La experiencia de otros países ofrece lecciones valiosas. Cuando India logró su independencia en 1947, enfrentó el reto de construir una economía autosuficiente en medio de presiones externas y conflictos internos. El país apostó por la industrialización, la educación y la diversificación de exportaciones, sentando las bases para convertirse, décadas después, en una potencia emergente. Burkina Faso puede inspirarse en estos ejemplos y trazar su propio modelo de desarrollo. La clave está en combinar dignidad con pragmatismo, resistencia con creatividad. No se trata de rechazar toda cooperación, sino de elegir socios que respeten la autonomía y compartan valores de igualdad y reciprocidad. Para avanzar en este camino, es fundamental fortalecer las instituciones nacionales. Invertir en educación, promover la innovación, diversificar la economía y fomentar el liderazgo joven son pasos esenciales para consolidar la independencia conquistada. Cada escuela construida, cada empresa creada y cada proyecto tecnológico desarrollado refuerza la capacidad del país para negociar desde una posición de fuerza. La sociedad civil también juega un papel crucial. Organizaciones comunitarias, sindicatos, universidades y medios de comunicación pueden vigilar la transparencia, denunciar abusos y promover una cultura de responsabilidad colectiva. La participación ciudadana garantiza que las decisiones estratégicas reflejen el interés general y no solo el de las élites gobernantes. A nivel regional, Burkina Faso puede impulsar una agenda africana basada en la cooperación sur-sur.
La Unión Africana, por ejemplo, puede servir de plataforma para coordinar estrategias, compartir experiencias y negociar en bloque frente a las potencias externas. La integración económica y política del continente es un objetivo de largo plazo, pero cada paso en esa dirección fortalece la capacidad de resistencia ante las presiones externas. El precio de la dignidad es alto, y la respuesta internacional no se hace esperar. La siguiente jugada pondrá a prueba la resistencia y la visión colectiva de toda una región. Pero, como demuestran la historia y los ejemplos recientes, la perseverancia y la unidad pueden convertir la adversidad en oportunidad. A veces, el silencio es más potente que cualquier discurso. Saber callar en el momento preciso puede desatar efectos que 1000 palabras no logran. Burkina Faso lo entendió y escogió la quietud estratégica en vez de la confrontación directa. Su negativa silenciosa a los acuerdos impuestos no fue solo un acto de resistencia, sino una declaración de principios. La verdadera independencia no consiste únicamente en decir no a lo que viene de fuera, sino en abrir caminos propios, definir valores y rechazar la caridad disfrazada de cooperación. Crear alternativas es más difícil, pero también más digno. Aquí, la dignidad y la autodeterminación dejan de ser lemas vacíos. Se convierten en herramientas de supervivencia y negociación. Una nación que se planta firme, incluso sin palabras, puede quebrar siglos de inercia sumisa. Decir basta implica riesgos, pero también inspira un respeto que la obediencia nunca traerá. Burkina Faso lo ha demostrado con claridad. Su no, pronunciado sin estridencias, resonó en el mundo y, a la vez, fortaleció su cohesión interna. Prefirió la disciplina y la estrategia a los atajos que sugerían las urgencias económicas inmediatas. Estos valores protegieron su soberanía, aún sin grandes reservas materiales. La disciplina y la visión estratégica no son privilegios de gigantes. Cualquier país puede adoptarlas. No se trata de rechazar por rechazar, sino de cooperar desde la igualdad y la autonomía. La doctrina que nace de este caso no busca enemigos. Ante todo, defiende la proautonomía. Aceptar acuerdos injustos por miedo perpetúa la dependencia y debilita la autoestima colectiva. Este riesgo no afecta solo a las naciones, también a las personas, que pueden quedar atrapadas en relaciones de sumisión si no se atreven a poner límites. La lección es universal y urgente. Lo que está en juego va mucho más allá de la movilidad o la economía. Se trata de la dignidad, el derecho a decidir y la capacidad de negociar en pie de igualdad. La negativa silenciosa de Burkina Faso no fue solo un gesto. Es un recordatorio de que la soberanía empieza cuando se tiene el valor de decir hasta aquí. Pero la historia no se detiene aquí. Cada decisión, cada límite trazado, siembra nuevas preguntas sobre el futuro y los riesgos de sostener la autonomía en un mundo de presiones constantes. Las revoluciones más profundas suelen comenzar con un simple acto de valentía: atreverse a decir no. Burkina Faso no necesitó marchas multitudinarias ni discursos apasionados. Bastó con una negativa serena y precisa para alterar la lógica de la diplomacia global. Frente a acuerdos disfrazados de cooperación, la nación africana rompió el ciclo de dependencia y levantó una bandera clara. La dignidad no se negocia, ni siquiera por promesas tentadoras. No fue solo rechazar fondos o deportaciones. Fue afirmar que ningún país merece ser tratado como el vertedero de los problemas ajenos. Ese mensaje cruzó fronteras, demostrando que la verdadera emancipación comienza en el instante en que se decide no ceder, aunque la presión sea abrumadora y las recompensas inmediatas y seductoras. Ignorar este ejemplo significa perpetuar la narrativa en la que África y otras regiones son simples peones en el tablero de los intereses externos. Cada vez que se acepta una condición impuesta a cambio de dinero, se erosiona la capacidad de decidir, de proteger a los propios ciudadanos, de escribir una historia independiente. Compartir el ejemplo de Burkina Faso robustece un movimiento global por la dignidad.
Inspira a otros líderes y comunidades a mirar más allá de la ayuda condicionada y exigir relaciones basadas en el respeto mutuo. Porque el silencio estratégico también puede ser un grito de libertad que sacude estructuras envejecidas. Esta lección trasciende la política. Es un llamado a repensar la autonomía y a entender el valor de decir no cuando el precio es la propia soberanía. En un mundo donde las presiones se visten de colaboración, reconocer el poder de la negativa es, ya de por sí, un acto revolucionario. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu futuro dependiera de una sola palabra? La historia de Burkina Faso nos invita a reflexionar y a tomar partido. Cada vez que elegimos la dignidad sobre la conveniencia, abrimos la puerta a nuevas posibilidades para todos. La historia de Burkina Faso es también la historia de muchos otros pueblos que, a lo largo de los siglos, han enfrentado la tentación de la ayuda fácil a cambio de su independencia. Es la historia de Grecia resistiendo a Persia, de Haití luchando contra la colonización, de Vietnam enfrentando a potencias extranjeras. Cada una de estas naciones, en su momento, pagó un precio alto por defender su dignidad, pero dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. En la práctica, ¿qué pasos puede dar una nación que quiere seguir el ejemplo burkinés? Primero, analizar cuidadosamente cada propuesta de cooperación internacional, identificando las condiciones ocultas y evaluando su impacto en la soberanía y la dignidad nacional. Segundo, fortalecer las instituciones para garantizar que las decisiones estratégicas sean fruto del consenso y el interés general, no de la presión de grupos externos o intereses particulares. Tercero, diversificar las alianzas y buscar socios que respeten la igualdad y la reciprocidad, evitando la dependencia excesiva de una sola potencia o bloque. Cuarto, invertir en la formación y el liderazgo de las nuevas generaciones, para que puedan asumir la defensa de la autonomía nacional con conocimiento, creatividad y sentido ético. Quinto, promover la participación ciudadana y la transparencia, para que el pueblo sea protagonista de su propio destino y no simple espectador de las negociaciones internacionales. A nivel individual, la lección es igualmente poderosa. Cada persona, cada comunidad, puede aprender a establecer límites, a decir no cuando las condiciones no son justas, a reclamar respeto y dignidad en sus relaciones cotidianas. La autonomía empieza por uno mismo y se proyecta hacia la sociedad y el mundo. Cierra los ojos por un momento e imagina el futuro. Un continente africano donde cada nación negocia desde la fortaleza de su dignidad, donde los líderes priorizan el bienestar de su gente sobre la tentación del dinero fácil, donde la cooperación internacional es realmente un intercambio entre iguales. Ese futuro no es utopía, es el resultado de decisiones valientes, de actos de resistencia silenciosa y de la convicción de que la dignidad no tiene precio. Así como Burkina Faso, cada país puede convertirse en protagonista de su propia historia. La clave está en recordar que el silencio, cuando es elegido con sabiduría, puede ser la declaración más poderosa de todas. Que a veces, decir no es el primer paso para construir un sí duradero, un sí a la justicia, la igualdad y la libertad. Y así, la pregunta con la que comenzamos encuentra su respuesta. Cuando un país africano convierte el silencio en su grito más poderoso y le dice no al gigante, no solo desafía el orden mundial, abre un camino de esperanza, inspiración y dignidad para todos los pueblos que aún buscan su voz en el concierto de las naciones. ¿Estás listo para escuchar ese silencio y quizás convertirlo en tu propio grito de libertad?